Hola chicos de internet, espero que se encuentren muy bien en sus casitas y bueno, el día de hoy vamos a ver las habilidades esenciales para enseñar a pensar y el documento que leí es Estrategias docentes, enseñanza de contenidos curriculares y desarrollo de habilidades de pensamiento, escrito por los autores Paul Edgen y Donald Kochak. Entonces, este documento se divide en dos partes. La primera habla de las habilidades esenciales para enseñar y menciona las cualidades y características que debe de tener un docente para poder enseñar en el salón de clases de manera correcta. Y la segunda parte es lo que les voy a exponer, que es habilidades esenciales para enseñar a pensar, tanto a los alumnos como también nosotros como docentes. Y bueno, este documento tiene algunos conceptos importantes que vamos a ir tocando conforme pasa el tiempo, pero inicia con una pregunta. Dice así: ¿cómo tomamos información del medio, la procesamos y la guardamos en nuestra memoria? Bueno, debemos de saber que hay dos almacenamientos de memoria: la memoria operativa, que es la conciencia, y es la memoria en donde ocurre el proceso de información. Pero esta memoria es limitada, solamente puede tener cierta cantidad de información para poder procesarla y poder sacar resolución a los problemas que se presentan en el instante. Y la memoria a largo plazo, que es el almacenamiento permanente de la memoria, donde se guarda toda la demás información de la cual podemos recordar y podemos sacar en cierto momento y luego volver a guardarla y así, ¿no? Entonces, algo que mencionan los autores es que el problema que muchas veces tienen los docentes es que utilizan su memoria operativa para hacer cosas que quitan el tiempo de poder enseñar el contenido de la clase, como lo es mantener en orden el grupo, que no estén gritando, que no estén aquí, que no estén allá. Entonces, eso impide que el propósito de la clase se lleve a cabo, así que proponen una sola solución: la automaticidad. ¿Y qué es la automaticidad? Según palabras del libro, dice: sobre aprender la información y habilidades hasta que se pueda acceder a ellas o se las puede usar con poco esfuerzo mental. Un ejemplo muy claro de automaticidad es cuando tú aprendes a manejar. La primera vez que tú lo haces, tú estás consciente de lo que estás haciendo y tienes tu mente completa en el carro, en los cambios de velocidad, que piso el clutch, que piso el freno, el acelerador, poner las direccionales, dar la vuelta. Tú estás consciente de todo lo que estás haciendo, pero poco a poco, mientras tú lo vas practicando, tú dejas de pensar en lo que estás haciendo y se vuelve una acción automática. Tomas las llaves, lo prendes y vas manejando, y mientras vas manejando vas pensando en lo que tienes que comprar en el súper o en las ocupaciones que tienes para el día o en que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, generar automaticidad hace que la mente pueda o la memoria operativa pueda enfocarse en los puntos importantes para una clase y dejar estas otras como ¿cómo decirlo?, distracciones, y que de eso se encargue la automaticidad o las acciones que ya tenemos en automático, ¿verdad? Y bueno, desarrollar automaticidad es cuestión de práctica, o sea, tenemos que irlo generando poco a poco e irlo practicando y que se convierta en un hábito. Ahora, también se habla acerca de otro concepto importante, que es el conocimiento generativo. Y los autores mencionan a otros autores que se llaman Resnick y Kopler, y dice que el conocimiento generativo es el conocimiento usado para interpretar nuevas situaciones para resolver problemas, pensar y aprender los contenidos y habilidades de pensamiento al mismo tiempo que se enseñan. Entonces, el docente debe de utilizar el conocimiento generativo. ¿Para qué? Para interpretar nuevas situaciones para resolver problemas. Y al mismo tiempo que nosotros utilizamos este conocimiento generativo, poderles enseñar a los alumnos a pensar. Y bueno, ¿de dónde surge esta idea de poder enseñar a pensar? Esta idea surge a partir de los años 80 y se empieza a extender en los 90, y surge porque
las personas que estudiaban la dinámica dentro del aula de clases se dieron cuenta de que los alumnos no daban cuenta de lo que estaban aprendiendo. O sea, sí había exámenes, sí había pruebas, sí había evaluaciones, sí había calificaciones, pero en sí los alumnos olvidaban la información y aunque la memorizaran, no la utilizaban fuera del aula de clases, sino que de repente, pum, era en automático y ya, se les olvidaba y no aprendían. Entonces, esto empezó a preocupar a los que estudiaban este hecho y esta fue la propuesta que sacaron, que a los niños no se les enseñara a memorizar, sino que se les enseñara a pensar. Y algo que mencionan es que dice, si no se aprende a pensar, será imposible la comprensión profunda del contenido. Sabemos que cuando no tenemos una comprensión profunda del contenido, entonces nosotros no podemos utilizar estos conocimientos para generar propuestas o generar soluciones a las problemáticas sociales o del entorno en el que estamos, ¿verdad? Y bueno, ¿para qué sirve el hecho de enseñar a pensar a los alumnos? Sirve para darle autonomía al alumno y para generar una investigación independiente. Y menciona también que se satisface más el control, la competencia y los logros de los alumnos. Entonces, enseñar a pensar tiene muchos beneficios, como estos que acabamos de tocar, y es para generar autonomía, para que ellos piensen por sí mismos, aún si no estamos ahí, y que ellos puedan resolver sus problemas, ya sea dentro del aula o fuera del aula, y generar soluciones eficaces. Y bueno, otra cosa importante que mencionan es que la autonomía, la autodirección y aprendizaje, la autodirección y aprendizaje autorregulado aumentan la motivación para aprender. Entonces, ¿qué sucede cuando le enseñas al niño a aprender? Tú lo vuelves una persona que se responsabiliza por lo que está adquiriendo, por la información o el conocimiento que está adquiriendo, y eso hace que él se sienta motivado a aprender más, a investigar más, a indagar más. ¿Por qué? Porque es lo que a él le interesa. Y sabemos que cuando un alumno no se siente interesado por la clase ni se siente motivado, entonces mucho menos va a aprender, ¿verdad? Ahora, hay varias cosas o varios factores que crean un clima de confianza y motivación dentro del aula y que nos corresponde a nosotros los docentes poder generar, como lo es proveer información inicialmente. A pesar de que nosotros queremos generar autonomía en el alumno para que él pueda desarrollar su propio estilo o proceso de aprendizaje, finalmente nosotros somos facilitadores y orientadores al principio, porque el niño a veces no lo sabe desde el principio, ¿verdad? Entonces debemos de darle la información inicial para que él entonces a partir de ahí pueda ir generando otras formas y otros esquemas de pensamiento. Y bueno, también está el fomentar espíritu de cooperación y no competencia. El espíritu de competencia solo hace que los niños se vuelvan más competitivos, pero no precisamente competentes dentro de la sociedad. Entonces, debemos de generar el hecho de que ellos sepan que no solamente son ellos, sino que también pueden aprender de sus compañeros y también pueden compartir ideas y retroalimentarse con las ideas de sus compañeros. Otra de las características o factores que nosotros podemos hacer para generar confianza y motivación en el aula es los elogios pertinentes. Decirle al alumno, muy bien, excelente, fantástico, vas avanzando. Ahora, por eso son pertinentes, porque no siempre se van a hacer, o sea, no porque un alumno hable y diga cualquier incoherencia vamos a decir, ¡ay, fantástico, Panchito, lo hiciste genial! No, o sea, es en los momentos en los que el alumno presente argumentos o presente alguna acción que sea de beneficio para toda la clase. Y bueno, también menciona que la clave del éxito no es un número, sino el mejoramiento progresivo. Ahora hay que aprender a enseñarle a nuestros alumnos que no por haber sacado un 7 significa que es un tonto, sino que necesita mejorar. Finalmente la clave del éxito es eso, es poder mejorar. Claro, ahorita sacaste un 7, pues no estuvo muy bien, pero se puede mejorar. Entonces, esto es algo muy importante porque esto genera también confianza y una autoestima saludable en los alumnos.
Y hablan de dos tipos de pensamiento, el pensamiento de nivel superior y el pensamiento crítico. Y bueno, vamos a ver ahorita lo que los autores dicen acerca del pensamiento de nivel superior. Es formar conclusiones basándose en la evidencia. Entonces existen dos tipos de conclusiones, la conclusión inductiva, que es encontrar patrones, y esta conclusión va de lo particular a lo general, y la deductiva, que es dar opiniones basadas en esos patrones, y las deductivas van de lo general a lo particular. Entonces, la evidencia más común que podemos utilizar es la observación. Y lo que no es pensamiento de nivel superior es la memorización y las conclusiones formadas con base en la creencia, en la autoridad y en la emoción. A esto los autores le llaman el pensamiento irracional. Ahora bien, ¿cómo funciona esto de inductivo-deductivo? Lo inductivo lo utilizan mucho los científicos. Es acabo de olvidar, pero el procedimiento que ellos llevan a cabo, primero es la observación, después es la hipótesis de lo que sucede, luego es la experimentación y después sacan conclusiones y finalmente surge una teoría. Y eso lo utilizan mucho desde algo particular para poder generar patrones más grandes y establecer leyes o teorías como las que conocemos, como la ley de Newton, la ley de la gravedad, o la ley de la inercia, no sé, ese tipo de cosas. Y la deductiva es desde esas teorías o desde esas leyes poder nosotros sacar conclusiones más específicas. Ahora bien, la búsqueda y la descripción de patrones son el proceso más importante que existe en el mundo de la ciencia, y también se puede aplicar a todas las disciplinas. Y la formación de patrones es valiosa para comprender el mundo y el proceso de pensamiento. Los patrones proveen la base para conclusiones específicas. Ahora bien, ¿por qué los patrones son importantes? Porque esto va a ser, cuando nosotros le enseñamos a los alumnos a poder sacar conclusiones, primero tenemos que enseñarles las bases desde donde van a sacar las conclusiones. Entonces es importante enseñarles estos patrones generales para que a partir de ahí su pensamiento vuele hacia conclusiones más específicas. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que los alumnos se sientan motivados a generar conclusiones? Las preguntas. El cuestionamiento dentro del aula de clase es la clave para que ellos puedan empezar a generar todo este pensamiento y puedan sacar conclusiones de su propio pensamiento. Y las preguntas que podemos hacerles es: ¿por qué? ¿Cómo sabes esto? ¿En qué te basas? ¿Qué te hizo decir eso? ¿Qué pasaría si esto sucede? ¿O qué pasaría si esto hubiera sido de esta manera? Y esto es lo que genera en ellos la reflexión, el aprendizaje autorregulado, el pensamiento crítico. Esto es muy importante. Bueno, o pensamiento de nivel superior, porque es de lo que estamos hablando. Sin embargo, el problema es que estas preguntas no son comunes en el aula de clase, sino que los autores mencionan que menos del 1% hace este tipo de preguntas en la clase, y solamente se dedica a que los alumnos aprendan a memorizar. Y esto está muy grave, porque entonces no estamos generando el que nuestros estudiantes estén pensando por sí mismos, sino que solamente memorizan y sacan conclusiones a través de lo que el profesor les dice, y si el profesor cree esto, pues yo lo voy a creer. Y ya, no da para más, ahí los limitamos, ¿no? Y bueno, el pensamiento crítico, según palabras de los autores, es el proceso de estimar conclusiones basándose en la evidencia, que es muy parecido al pensamiento de nivel superior. Y bueno, el proceso de establecer conclusiones con evidencia tiene varias formas, como lo es la confirmación de conclusiones con hechos, la identificación de tendencias, estereotipos y propaganda, la identificación de suposiciones implícitas, el reconocimiento de sobregeneralizaciones y subgeneralizaciones, la identificación de información relevante e irrelevante. Y ¿vamos a implementar todas estas formas de sacar conclusiones en el aula de una vez por todas? No. Pero, ¿por qué es importante saberlas todas? ¿Y por qué es importante que el docente empiece a hacerlas automáticas en él? Porque al momento de que nosotros estamos en la clase,
nosotros podremos identificar los puntos o los momentos clave para poder implementar alguna de estas formas de sacar conclusiones y entonces llevarlo a cabo. Pero esto tiene que ser en automático, la automaticidad. O sea, debemos de apropiárnoslo, pero no sacarlo todo al momento, sino decir, ok, ¿qué funciona en esta dinámica que estamos teniendo el día de hoy con la materia de español o de historia? Ok, a través de sacar conclusiones a través de los hechos. Ok, ¿qué pasó en 1910 en México? ¿Y por qué piensan que fue así? ¿Y por qué? ¿Y tú qué piensas, menganito? ¿Y cómo lo sabes? ¿Y qué pasaría si esto? Y entonces, de eso se trata el pensamiento crítico y las formas de sacar conclusiones. Y bueno, otro de las definiciones importantes que los autores tocan son los procesos cognitivos básicos. ¿Qué son los procesos cognitivos básicos? Partes constitutivas fundamentales del pensamiento. Son nuestras herramientas para pensar. Son nuestros conocimientos previos. Esos son los procesos cognitivos básicos. Y también hablan de la metacognición, que es la conciencia de y el control sobre nuestros procesos cognitivos. ¿Qué diferencia hay entre procesos cognitivos básicos y la metacognición? Que los procesos son como el contenido, nuestros conocimientos previos. Y la metacognición es la conciencia que tenemos de esos conocimientos previos que poseemos en nuestra mente. Ahora, los niños muchas veces no tienen esta metacognición, pero nosotros debemos de ayudarlos a generar la metacognición, o sea, la conciencia de lo que ellos ya han aprendido y que ya tienen en sus cabezas, ¿no? Y bueno, las inferencias son formas de metacognición y la discusión y análisis del proceso de pensamiento de alumnos dan base para el desarrollo de la metacognición. Ahora, si esto se vuelve rutinario en la enseñanza, el pensamiento de los estudiantes se volverá más sofisticado. No es cuestión de hacerlo 1 o 2 veces al mes, de decir, bueno, pues este día lo vamos a dedicar para hacer ciertas preguntas y poder generar así el pensamiento crítico y reflexivo de los alumnos. No, eso tiene que comenzar a ser habitual para ellos, que todo que cada tema que se toque sea cuestionado. Ahora, desde las bases fundamentales, claro, no simplemente porque el alumno piensa que el rojo parece amarillo ya está bien, sino qué es lo que nos dice nuestra base para poder sacar conclusiones posteriores. Y tiene que hacerse rutinario habitual hasta el grado de que ellos lo puedan utilizar fuera del aula y en cualquier actividad o acción cotidiana que ellos realicen. Y bueno, lo más importante en el proceso de pensamiento son las actitudes, las disposiciones, las inclinaciones y los hábitos mentales. Y uno de los objetivos principales de poder enseñar a pensar es que el alumno se incline a usar la evidencia sin que se le recuerde. O sea que tiene que tenerlo ya tan plasmado en su ser que ya no tengamos que decirles ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Sino que ellos mismos se hagan la pregunta y se respondan solos. Pues yo pienso que esto y esto y esto. ¿Por qué lo pienso? Bueno, porque con base en estos fundamentos y en estos hechos y en lo que vimos y en la tendencia, claro, los niños no van a hablar así, ¿verdad? Pero nosotros vamos a poder observar si su pensamiento ya ha ido evolucionando y ya se han apropiado de esta manera de, bueno, es que no quiero decir pensar porque obviamente piensan, pero esta manera de accionar, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que genera un pensamiento de nivel superior y un pensamiento crítico? Genera que los alumnos tengan deseos de mantenerse informados, que sean reflexivos, que tengan tendencia a buscar evidencia, buscar relaciones, conocer todas las versiones y perspectivas, tener una actitud abierta, que ellos generen un escepticismo saludable, no un escepticismo para nada más generar problemas y discordias y estas cosas. Perdonen, mis padres acaban de llegar. Y también reservarse el juicio y el respeto por otras opiniones y también la tolerancia hacia la ambigüedad. Entonces, lo que genera un pensamiento de nivel superior y pensamiento crítico es que los alumnos no tengan una mente y una capacidad cognitiva limitada, sino que puedan expandir su panorama y poder buscar y ver todas las perspectivas para sacar conclusiones. Y al mismo tiempo también buscar las evidencias y, bueno, tener tolerancia hacia la ambigüedad. O sea, no todo va a tener una solución siempre.
pero no todo precisamente tiene que tener una solución, sino que podemos reflexionar acerca de ello y sacar ciertas conclusiones y decir, bueno, me inclino más hacia esto, pero finalmente estar conscientes de que no todo es como absoluto, por así decirlo. No quiero caer en herejías, pero bueno, en fin. El caso es que aquí termina nuestro tema y bueno, esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias por su atención y por su tiempo y nos vemos a la próxima.